Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días, Iván. Buenos días, Angélica. Buenos días, abogado. Lo primero, cuéntenos por qué decidió tomar esta causa. Por varias razones. La primera, probablemente la más fundamental, es porque trabajo en esto y a veces se olvida. Y la segunda es porque básicamente creo que esta acusación amerita una intervención en justicia donde de alguna manera, más allá de las vicisitudes políticas y otras instrumentalizaciones que forman parte de un mundo un poco distinto de aquel mundo en el que nos movemos los abogados, no pueden redundar diría yo, trivialización de una institución tan relevante como la acusación constitucional, con sanciones tan gravosas como una inhabilitación por 5 años para ejercer cualquier cargo u oficio público. También había un imperativo de justicia en la decisión. Cuando usted dice trivialización, ¿hay algo de frivolidad en la presentación de esta acusación, dice usted? Es que, a ver, la política se maneja con unas reglas que a esta altura son conocidas y uno puede tener muchos juicios al respecto. La verdad es que la función que le cabe a uno aquí tiene más que ver con el mérito de esas acusaciones, si se configuran las causales, y muy especialmente con la suerte de una persona que puede verse, como les digo, inhabilitada, recibiendo una sanción muy gravosa por los próximos 5 años. No quiero ni siquiera decir que se trata además de una persona con proyección presidencial a un año de unas elecciones. Esta forma incluso de tratar de inhabilitar adversarios, ya sabemos un poco a qué suena, y no es particularmente lo que uno querría para nuestro sistema político también. Y esa instrumentalización, Juan Ignacio, se deduce, se ve en la acusación misma que presentaron el Partido Republicano con apoyo de Chile Vamos. Tiene una serie de episodios donde la muestran, o sea, eh, eh, por de pronto el timing, es decir, los tiempos son muy elocuentes, teniendo elecciones ad porta. Segundo, la propia acusación dice en varios pasajes que el problema es que el presidente no cambia a la ministra, y eso como suena un poco parlamentario, es como impeachment anglosajón en el sentido Mm. de, mire, a nosotros no nos gusta la ministra y por lo tanto lo que debería hacer el presidente es cambiarla. Eso dista muchísimo de lo que hay detrás de una acusación constitucional que además, como decía, trae sanciones muy severas. Y al mismo tiempo, cuando uno ve como la selección de los hechos a los que se va a atribuir, es decir, la acusación también contiene básicamente el reconocimiento de que este es un problema que tiene que ver más bien con la sorpresa del Estado, que han padecido gobiernos anteriores, y por lo tanto la atribución de todos esos males y de la situación actual a la gestión de una ministra, porque es la última que llega y la que es responsable en este momento, que es lo que dice la acusación, también da cuenta de una cierta instrumentalización que en realidad no sé si se quiere hacer cargo del problema, sino probablemente a conseguir algún rédito en otro ámbito. Estamos con Juan Ignacio Piña, el abogado de Carolina Toa, la ministra del Interior, antes por la acusación constitucional. Usted plantea la cuestión previa. Eso es una cuestión, por decirlo de alguna manera, es un asunto que es obvio, que es evidente en una acusación constitucional, o hay un mérito, plantea usted, como para revisar la cuestión previa antes de entrar al fondo del asunto. No, hay mucho mérito para hacerlo. O sea, al final la decisión de invocar cuestiones previas tiene que ver con las acusaciones y tal como están planteadas. Esta tiene una serie de defectos que yo creo que son relevantes de levantar, incluso antes. No podemos descartar que terminemos discutiendo el fondo rápido también, pero es evidente que cuando nosotros tenemos causales establecidas en la Constitución, eh, y tenemos una acusación que propone prácticamente la tesis de que las causales no son relevantes, y esto lo dice la acusación en algunos pasajes. Dice, mire, se trata de que su contenido se llena a partir de la discusión política. Esta es una acusación que no es de última ratio, es decir, no es el último recurso que se utiliza, sino básicamente aquí la política es la que decide si alguien infringió la Constitución o no. Bueno, eso es absolutamente inaceptable, especialmente cuando estamos hablando de episodios sancionatorios. Aquí esto se pierde de vista muchas veces, porque la gente entiende la acusación constitucional un poco trivialmente como un mecanismo de control político, y en cierto sentido lo es, evidente que lo es. Pero no es solo un mecanismo de control político, es un mecanismo sancionatorio, es un mecanismo punitivo muy intenso. Si fuera solo un mecanismo de control político,
no tendría sentido hacer acusaciones constitucionales hasta 3 meses después o 6 meses después de que las autoridades salen del cargo. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Nos está diciendo eso que no se trata solo de control, se trata de sanciones, se trata de imponer inhabilitaciones y por lo tanto cuando sobre texto de que no hay causales, de que no es relevante que los hechos estén muy determinados, de que no hay que demostrar en qué consiste específicamente la inejecución de la ley, se presenta una acusación, es muy razonable discutir si siquiera cumple con el estándar mínimo para que esta discusión pueda tener lugar. Pero en el fondo, cuando se invoca la cuestión previa, básicamente lo que se está diciendo es esta acusación no está como formalmente bien presentada, ¿no? Exactamente, es decir, pero no es solo formal, porque hay ciertas cuestiones que parecen formales pero que son sustantivas, es decir, parece formal que haya una descripción general de los hechos, pero no se le impute una cuestión concreta a la ministra. Y eso es lo que pasa en los 2 capítulos fundamentalmente. Se describe una situación del país, pero no se dice en qué consiste la infracción de la ministra, cuáles son específicamente las leyes que dejó de ejecutar de tal manera de poder atribuirle esa causal. Y eso que parece una cuestión meramente formal es bastante de fondo, porque falta el fundamento mismo por el cual debería acusarse, y especialmente cuando se trata de causales graves. Fíjate que no se puede perder de vista también que en la lista de causales que establece la Constitución, si bien son de diversa factura, es decir, claro, la inejecución de las leyes o la infracción de la Constitución, bueno, también hay delitos de cohecho, de soborno, misma lista y con la misma pena. Y ese hecho nos da cuenta de que las supuestas infracciones a la Constitución, las inejecuciones o infracciones a la ley, tienen que tener una gravedad análoga a los delitos tan graves que están en la misma lista y con las mismas sanciones, porque si no, es decir, si vamos a interpretar que por un exceso de velocidad, que es una infracción a la ley, se amerita una acusación constitucional seguido porque el texto lo permite, es que no estamos entendiendo ni en qué consiste la institución, por qué cuando hay sanciones hay que describir adecuadamente las conductas y un largo etcétera un poco técnico que probablemente no viene al caso. Estamos con Juan Ignacio Piña, abogado defensor de la ministra del Interior en la acusación constitucional. Los diputados, los personeros republicanos que han hablado a favor de su acusación hablan de los resultados, más que argumentar sobre las leyes que se han dejado cumplir o el momento en que se ha omitido la acción de la ministra. Dicen los resultados de la gestión son los que son desastrosos. Los resultados de la gestión hablan de un número récord, de un número desconocido en nuestro país hasta el momento de asesinatos, de homicidios, por ejemplo, homicidios violentos en todo el territorio. Esos resultados no hablan por sí mismos en términos de fundamentar una acusación como esta. No, por supuesto que no. Es decir, cuando tú tienes que indagar respecto de las infracciones que autoridades cometen a las normas, lo primero que tienes que demostrar es que existen esas infracciones. Si no hay infracciones, que no se den los resultados. ¿A qué están obligadas las autoridades? A poner sus máximos esfuerzos, por supuesto, a dictar todas las leyes que puedan a este respecto, a tratar de controlar el orden público y la seguridad pública de la mejor manera que puedan y coordinar las instituciones correspondientes. Si todo eso se hace y probablemente todavía no estamos consiguiendo los resultados obtenidos, probablemente tenemos un problema estatal del que tenemos que hacernos cargo, no solo imputando a un gobierno, sino efectivamente sacando adelante las agendas, cosa que en general está pasando. Entonces, la idea de que el solo hecho de los resultados ya es suficiente tiene una pequeña trampa en la argumentación de la que hay que cuidarse mucho. Y por eso es necesario demostrar las infracciones que se están atribuyendo. Y hay otra cosa también, en esa descripción de los hechos. Y bueno, esa es una acusación y es habitualmente lo que pasa cuando hay contradicción en un juicio, en este caso en un juicio político. La verdad es que muchas de esas afirmaciones también son controvertibles, ¿eh? El manejo de los datos a este respecto es bastante, diría yo, peculiar en la acusación. Primero porque por supuesto está centrada, y este es el sesgo clásico de las acusaciones, en las cosas que se supone que no están bien, y aquellas que sí están bien o tienen mejoras insignificantes en su propia valoración o son atribuibles a otras instituciones del Estado. Es decir, incrementan las incautaciones de droga y dinero en el marco de la lucha al narcotráfico, y eso parece una mala noticia. Bueno, pero ¿no será al revés? ¿No será que el Estado está reaccionando ante un flagelo particularmente difícil de tratar y está obteniendo buenos resultados y eso habría que reconocerlo? En fin, yo no quiero entrar en la dinámica de la larga lista de números. Lo que sí, no puedo dejar de decir que el manejo de los números pasa muchas veces que hay muchas imputaciones que ni siquiera se corresponden con el periodo en que la ministra ha estado sirviendo el cargo. Entonces, bueno, habrá que entrar en el detalle en su momento, pero ni los resultados son suficientes y también la forma de presentar esos resultados
tienen el sesgo propio de las acusaciones sin consideración, y probablemente nuestro trabajo también consista en poner esto en contexto y aclarar esos números y los sesgos que presentan. Juan Ignacio, lo que usted describe es como si estuviera diciendo que la acusación presentada contra la ministra Toá está presentada como de manera frívola. El adjetivo no es mío, pero la verdad es que más bien da la sensación de una presentación instrumental. Y yo puedo tratar de ser muy diferente con quien va a obrar de contraparte y los acusadores en este caso, y créame que no tengo ningún interés en cambiar la clave de la discusión, pero no puedo dejar de decir que la forma en que está presentada, las causales que se atribuyen, la generalidad de las imputaciones, dan cuenta más bien de una acusación que no busca hacer efectiva una responsabilidad e imponer una muy grave sanción, sino más bien una cierta instrumentalización, o bien para conseguir efectos políticos en el marco electoral, no lo sé, o bien para conseguir que el presidente cambie a una ministra. La verdad es que más que la frivolidad, yo creo que lo que sí es absolutamente claro es la instrumentalización de una institución que es un poquito más complicada en sus efectos institucionales. En la acusación plantean que existe una clara relación de causalidad entre las omisiones y decisiones del gobierno en materia de seguridad y el agravamiento de la crisis de seguridad pública. Entonces, en la defensa, ustedes plantean que no existen esas omisiones o que no se ha agravado la crisis. Fíjate que son tres afirmaciones distintas. Uno es respecto de las infracciones, otro es respecto de la agravación de la crisis y otro respecto de la vinculación entre las dos cosas, porque no siempre hay una relación causal. Entonces, yo lo que sí me atrevo a decir es, primero, no hay infracciones, y eso es la base de toda la defensa. Y es más, cuando uno lee la acusación y ve las infracciones imputadas, se da cuenta relativamente que ni siquiera están establecidas ahí, es decir, son descripciones genéricas de la situación, pero la verdad es la infracción de la ministra a la Constitución constituyó en esto, o la inejecución de la ley constituyó en que esta ley en esta parte no se ejecutó, eso no está. Y por lo tanto, lo primero es que las infracciones no están. Si las infracciones no están, la discusión respecto de vinculación causal entre la infracción y el agravamiento no tiene sentido, porque no tienes la primera premisa. Y eso es lo que pasa. Y por lo tanto, claro, cuando dicen hay una clara causalidad entre las infracciones y el agravamiento de la crisis, yo me atrevo a decir, eso no es verdad, básicamente porque infracciones no hay. Estamos con el abogado Juan Ignacio Piña, que representa a la ministra del Interior en la acusación constitucional. Y, Juan Ignacio, o sea, ustedes están presentando esta defensa muy rápido. La acusación se presentó el martes pasado. El martes pasado, y ustedes ayer presentan la defensa. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuándo están esperando que esto termine votándose? Ojalá, a ver, la verdad es que hay ciertos roles que nos caben a nosotros y otros que les caben a otras instituciones. Y aquí hay una comisión que tiene que realizar invitaciones, va a empezar a sesionar hoy día a las 8:30 y a partir de eso va a empezar a recibir gente que va a emitir sus opiniones y una vez que eso se haya agotado, emitirá el informe. Para eso tiene 6 días de plazo. No puedo decir yo cuándo van a pasar las cosas. Lo que sí puedo decir es que nuestra pretensión es que esto sea lo más rápido posible. La ministra ha hecho un esfuerzo bastante considerable para mantenerse enfocada en la agenda de seguridad y efectivamente seguir cumpliendo sus funciones, pero la verdad es que asistir a una acusación constitucional y tener que defenderse naturalmente hace perder el foco. Y por lo tanto, ojalá esto se resuelva lo antes posible, no solamente, aunque principalmente para que se resuelva pronto la situación de la ministra, pero además también porque probablemente es lo que el país necesita. Ya, pero procedimentalmente hablando, ustedes presentaron la defensa ayer. Usted va a Valparaíso ahora a la sesión de las 8:30 de la comisión, y la comisión, entonces, los 6 días empiezan a contar a partir de ahora, o sea, hasta el próximo lunes, descontando el domingo, para emitir el informe de la comisión. Sí, pero así como yo no me tomé los 10, es posible que con la comisión no se tome los 6, no lo sé. Esa es podría ser ya, que queda un poco lejos de mi alcance. Pero en el máximo podría ser hasta el lunes próximo, por lo tanto el informe la próxima semana debería ser evacuado el martes a la sala, digamos. De nuevo, eso es asumiendo que la comisión se tome todo el tiempo. Si la comisión se toma menos, los plazos se precipitan antes. No, de acuerdo, pero en el plazo máximo sería ese. Eso es más o menos la cosa. O sea, el plazo máximo votándose la próxima semana. El martes en la sala de la Cámara, y ahí pasan entre 4 y 6 días al Senado, si es que esto llega a prosperar, digamos.
Exactamente. Juan Ignacio, otra de las cosas que aparecen mencionadas en la acusación es que se utilizan muchos de los argumentos que se utilizaron en su momento con la acusación contra Andrés Chadwick, una vez que ya había salido del Ministerio del Interior. ¿Se justifica esa utilización? La pregunta es muy de fondo, porque nos podemos quedar en la utilización de las argumentaciones de otras acusaciones, y uno podría decir, mire, es más razonable, menos razonable, o podemos ir a la cuestión de fondo de decir, el problema que hay detrás es que probablemente hemos trivializado las acusaciones a tal punto que nos pasamos en esto, muchas veces con muy escaso mérito, y por lo tanto empezamos a incluso institucional la costumbre de cortar y pegar los argumentos que hemos usado en las anteriores. Yo creo que el problema es más de fondo que sacar los argumentos. A estas alturas hay suficiente tradición de acusaciones constitucionales como para que cualquier acusación pueda sacar pasajes completos de las acusaciones anteriores. El problema tiene que ver más bien con el ejercicio relativamente liviano y a veces irresponsable de una institución particularmente, diría yo, relevante, y además con la posibilidad de imponer sanciones particularmente altas. Con Juan Ignacio Piña, abogado defensor de la ministra del Interior, Carolina Toá, en la acusación constitucional esta mañana aquí en Mesa Central. Abogado, muchísimas gracias por la gentileza. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Con Juan Ignacio Piña, tenemos 15 minutos.